Ahora pasamos a otro punto, que son la acción de los diuréticos. ¿Qué son los diuréticos? Son sustancias que hacen que el cuerpo genere mayor cantidad de orina. Bien, o sea que haya mayor filtrado glomerular y que se elimine más orina de nuestro cuerpo. Los diuréticos son fármacos que aumentan el volumen urinario, aumentan la cantidad de orina. Existen muchas familias de diuréticos. Ya los hemos visto un poquito anteriormente. Primeramente a los diuréticos de ACE, que como les he dicho son los reyes de entre los diuréticos, son los más importantes, los diuréticos de ACE. Como en segundo lugar tenemos a los diuréticos diacídicos y luego otros que son un poquito más débiles son los diuréticos ahorradores de potasio, así se llaman, ¿por qué? Porque su función es reabsorber potasio. Todos los diuréticos actúan bloqueando la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Aquí tenemos al túbulo renal. Y aquí está el túbulo capilar. Capilar peritubular. Capilar. Entonces habíamos visto que todo aquel líquido que ha comenzado a llamarse filtrado está en los túbulos renales, ¿no es cierto? Entonces todas aquellas sustancias que van a ser reabsorbidas van a tener que atravesar las células de acá e introducirse hacia los capilares, las sustancias reabsorbidas. ¿No es cierto? Entre aquellas sustancias vamos a tener el sodio circulando en el túbulo renal. Siempre que haya sodio, va a arrastrar agua, ¿ya? Siempre. Entonces, si el sodio logra reingresar hacia el capilar, se queda aquí, va a arrastrar agua. Y por lo tanto, cuando el sodio es reabsorbido, también se va a reabsorber agua. Y por lo tanto, la orina, la cantidad de orina final va a ser menos. En cambio, si el sodio, por algún motivo, no puede atravesar hacia el capilar, o sea, si el sodio se queda en el túbulo renal, el agua se va a quedar con el sodio. Entonces va a haber mayor cantidad de sodio en la orina y agua, o sea, mayor cantidad de orina, ¿ya? Eso quiero que quede claro antes de seguir. Entonces dice que los diuréticos van a actuar bloqueando la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Entonces van a bloquear la reabsorción del sodio en los túbulos renales. De esa manera van a actuar los diuréticos y de esa manera van a aumentar el volumen urinario. ¿Bien? No es la única manera de aumentar el volumen urinario, pero es la más importante, digamos, la más fuerte, la más potente para aumentar el volumen urinario. Otros diuréticos van a ejercer efectos osmóticos que impiden la reabsorción de agua directamente en las partes permeables al agua de la nefrona. La mayor parte de los diuréticos comparte el mismo mecanismo de acción, bloqueo de absorción de sodio. La mayoría, como les digo, de los diuréticos van a bloquear el camino del sodio. Al inhibir la reabsorción de estos solutos de sodio y cloro, los diuréticos generan un gradiente de presión osmótico dentro de la nefrona, el cual impide la reabsorción pasiva de agua. Como les digo, donde haya sodio y cloro, va a haber agua. Y de esa manera van a actuar la mayor cantidad de los diuréticos. Los diuréticos que bloquean la reabsorción de sodio, o sea, los principales. Puesto que la cantidad de sodio se vuelve menor conforme el filtrado urinario fluye desde el túbulo proximal,
O sea, todo aquello que se ha vuelto filtrado, que ha atravesado las tres membranas del glomérulo y se ha vuelto filtrado, mientras más tiempo se quede en los túbulos, entonces va a disminuir la cantidad de sodio. Bien, va a ser más reabsorbido el sodio en los túbulos. Puesto que la cantidad de sodio se vuelve menor conforme el filtrado urinario atraviesa desde el túbulo proximal hasta los túbulos colectores, los fármacos que actúan de forma temprana en la nefrona van a inhibir la mayor reabsorción de sodio. Bien, si hacemos un poquito de recuerdo, la sangre tiene el sodio, ¿no es cierto? Y el sodio es aquel que va a poder atravesar hacia arteriola aferente, eferente, glomérulo. Del glomérulo, chin, se convierte filtrado. Entonces, todo este filtrado que está aquí en el túbulo contorneado proximal es el que tiene mayor cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque recién acaba de ingresar, ¿no es cierto? Entonces, si algún diurético va a actuar por aquí, por el final, ya va a haber menos sodio que reabsorber, ¿no es cierto? Entonces, mientras más proximal al glomérulo esté el filtrado, va a tener más sodio y por lo tanto, el diurético va a ser más potente. Bien, a eso se refiere. Alrededor del 65% del sodio que se ha filtrado en los glomérulos se va a reabsorber en el túbulo proximal. 65%, la mayor cantidad de sodio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Un 20% se va a reabsorber en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y 10% en el túbulo contorneado distal y finalmente un 2 a 5% en los túbulos colectores. Bien, entonces la mayor reabsorción de sodio que ocurre en el sistema renal va a ser en los túbulos contorneados proximales y de ahí va disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay menos sodio que absorber. Los diuréticos que bloquean la reabsorción de sodio. Bien, les he dicho que la manera más eficaz de ser diurético es bloquear la reabsorción de sodio. Hay otras formas más, pero no son tan efectivas. Entonces, vamos a tener primeramente a los diuréticos que se llaman osmóticos. Estos van a actuar en el túbulo contorneado proximal y explican el 65% de la reabsorción del sodio filtrado. Como les decía, el túbulo contorneado proximal reabsorbe el 65% del sodio filtrado. Luego, chin, 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 el filtrado sigue recorriendo con todo su sodio hasta llegar a la porción gruesa del asa de Henle ascendente o rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ahí es donde se reabsorbe el 20% del sodio. Sigue circulando y ahí es donde van a actuar quienes, los diuréticos de asa, que son los más potentes, les había dicho. Diuréticos de asa son los más potentes. Luego, los diuréticos tiacídicos, que son una familia más débil, digamos, van a actuar a nivel del túbulo distal inicial y explican el 10% de la reabsorción del sodio filtrado. Y finalmente, los diuréticos ahorradores de potasio, que van a actuar en el túbulo distal final, que van a explicar nada más del 2 al 5% de la reabsorción del sodio filtrado. Bien, entonces tenemos aquí en esta imagen, en esta gráfica, 4 familias de diuréticos. Primeramente los diuréticos osmóticos, luego los diuréticos de asa, luego los diuréticos diacídicos y luego los diuréticos ahorradores de potasio. Cada uno actúa en una porción diferente de los túbulos renales. Ahora vamos a ver a los más importantes que hemos dicho que son los diuréticos de asa. Nunca se olviden, esto es igual, seguro pregunta de examen. Los diuréticos de asa. ¿Dónde actúan los diuréticos de asa?
en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Como dice acá, estos son los diuréticos más efectivos disponibles. Estas sustancias inhiben el sistema de cotransporte acoplado de sodio, potasio y 2-cloros. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos visto, este transporte acoplado, sodio, potasio y 2-cloros. Ahí es donde inhiben la reabsorción de sodio y por lo tanto son los diuréticos más potentes. Ese sistema de cotransporte se encuentra en el lado luminal de la rama ascendente de la asa de Henle. Al inhibir este sistema de transporte van a reducir la reabsorción de cloruro de sodio y de potasio y van a incrementar la eliminación de calcio y magnesio. El consumo prolongado de diuréticos, o sea, de furosemida, que es el principal, les había dicho, de entre los diuréticos de asa, el principal exponente es la furosemida. El consumo prolongado de diurético, como la furosemida, produce una gran pérdida de magnesio. Bien, entonces, cada vez que usen grandes dosis de diuréticos de asa, por ejemplo, furosemida, sí o sí le tienen que poner al paciente magnesio. ¿Por qué? Porque esta pérdida de magnesio a nivel renal, lo que va a producir primeramente son calambres. Bien, calambres así, pero pucha, muy dolorosos al paciente. Primeramente eso. Y luego, y mucho peor, comienza a producir arritmias. Desde una simple extrasístole hasta taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular, que son sinónimos de muerte. Bien, una fibrilación ventricular que dure 3 minutos, prácticamente el paciente ya se está muriendo, por más que esté en una terapia intensiva. Bien, entonces la cantidad de magnesio en el cuerpo es muy importante. Cada vez que vean un paciente que toma mucho diurético, furosemida, sobre todo aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Como el calcio se reabsorbe activamente en el túbulo contorneado distal, no suelen causar hipocalcemia. Las moléculas que más están relacionadas con el uso de furosemida son el magnesio y el potasio. Bien, magnesio y potasio es algo que sí o sí hay que monitorizar. ¿Por qué? Porque estas dosis altas de furosemida van a eliminar una cantidad increíble de magnesio y potasio, entonces pueden producir, como les digo, arritmias. Entonces es algo que sí o sí debo monitorizar. Aparte de hacer electrocardiogramas, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta respecto de los diuréticos de asa, magnesio y potasio. Ahora vamos a ver las otras familias de diuréticos, que como les decía, no son tan importantes. Bueno, sí son importantes, pero no son tan potentes, ¿ok? Su función también es disminuir la reabsorción de sodio. Entonces, a la segunda familia de diuréticos que tenemos van a ser los diuréticos tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos van a inhibir la reabsorción de cloruro de sodio en la primera porción del túbulo contorneado distal. Esto también es pregunta de examen. Sí o sí deben saber dónde actúan los diuréticos tiacídicos. Túbulo contorneado distal. Son menos efectivos que los de asa en términos de diuresis. Produce mayores pérdidas de potasio. O si se dan cuenta, los diuréticos sí o sí alteran potasio, magnesio. Potasio y magnesio debe ser monitorizado en los pacientes que consumen diuréticos. Aparte, que van a producir retención de ácido úrico y algunos deterioran la tolerancia a la glucosa. Bien, aunque no es tan común ver muchas alteraciones de la glucosa en los pacientes que usan diuréticos, pero puede ocurrir.
Diuréticos tiacídicos. El más importante o el más común de los diuréticos tiacídicos es la hidroclorotiazida. Se abrevia así. Hidroclorotiazida. Bien. Estos actúan, como les digo, en el túbulo contorneado distal. Nunca lo olviden, por favor. Ahora vamos a ver una tercera familia de diuréticos. Cada vez, mientras más avanzamos, las familias de diuréticos se hacen más débiles. ¿Ya? Entonces, este es más débil todavía que los diuréticos tiacídicos. Esta familia se llaman antagonistas de la aldosterona. ¿Se acuerdan cuál era la función principal de la aldosterona? La reabsorción de sodio, siempre les he dicho, nunca se olviden, reabsorción de sodio. Esa es la función de la aldosterona, aumentar la reabsorción de sodio. Entonces, toda aquella molécula que la inactive a la aldosterona, entonces obviamente va a disminuir la reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Bien, entonces habiendo recordado esto, vemos. También los diuréticos conocidos como ahorradores de potasio. O sea, estos son sus dos nombres. Se llaman diuréticos ahorradores de potasio o diuréticos antagonistas de la aldosterona. ¿Ya? Tienen estos dos nombres. Antagonistas de la aldosterona o ahorradores de potasio. De entre estos diuréticos, un ejemplar muy importante es la espironolactona. Hasta ahora uno de los mejores en todas las investigaciones que se ha hecho, todos los años se hacen investigaciones acerca de estos diuréticos para ver cuál es uno de los más importantes y los que mejor efecto ha dado es la espironolactona. Bien, el otro que era el rey de este grupo era la eplerenona, que es muy parecida en realidad. Hasta el momento están como que disputándose el primer lugar entre la espironolactona y la eplerenona. Ya cada uno tiene sus ventajas, digamos. Pero estos dos son uno de los más importantes ejemplares de entre el grupo de los antagonistas de la aldosterona, que también son conocidos como ahorradores de potasio. Estos diuréticos reducen la reabsorción de sodio, al igual que estas tres familias, como les decía, reducen la reabsorción de sodio. Bien. Y disminuyen la secreción de potasio. En cambio, si hablamos de potasio entre los diuréticos tiacídicos eliminan mucho potasio. Los diuréticos de asa, ni qué decir, vuelven hipopotasémico al paciente hasta con potasios de 2, que también eso es mortal. Bien, entonces, siempre por eso hay que como que equilibrarlo con un ahorrador de potasio. Cuando usamos un montón de furosemida, equilibrarlo, tratar de equilibrarlo con un ahorrador de potasio. Reabsorben, o sea, disminuyen la secreción de potasio en la última porción del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, que es el sitio que está regulado por la aldosterona, ¿se acuerdan? Dice que en los pacientes que solamente usan espironolactona o eplerenona pueden producir hiperpotasemia grave. Entonces, todo esto es regulado por estos diuréticos, ¿bien? Así como les decía, la hidroclorotiazida y la furosemida excretan mucho potasio. Tienes pérdidas de potasio. Entonces se equilibra un poquito cuando tú le pones un antagonista de la aldosterona, como la espironolactona o la eplerenona, que son ahorradores de potasio. ¿Bien? Pero si en un paciente solamente por algún motivo, que también puede ser solo estás usando espironolactona o eplerenona, entonces puede haber la hiperpotasemia. Bien, en estos hipopotasemia y en estos hiperpotasemia. Entonces es algo que debemos tener muy bien monitorizado en los pacientes que usan diuréticos de forma crónica.
Diuréticos que bloquean la reabsorción de sodio. Hay hay dos tipos de diuréticos ahorradores de potasio. Los que actúan como antagonistas directos de la aldosterona y los que actúan de modo independiente de esta. Los que actúan directamente sobre la aldosterona, un ejemplo es la espironolactona, como les decía, y la eplerenona, que está en la misma familia. Este medicamento se enlaza al receptor del mineralocorticoide en el túbulo, con lo que impide que la aldosterona entre a la célula y actúe. Bien, entonces la espironolactona va y bloquea al receptor. ¿Se acuerdan que tenía un receptor? Entonces bloquea al receptor. Y cuando el receptor está bloqueado, por más que la aldosterona esté circulando, no va a poder unirse al receptor. Entonces, si no se une al receptor, no va a poder realizar la reabsorción de sodio, que es su función, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera va a poder actuar estos antagonistas directos de la aldosterona. En cambio, hay otros ahorradores de potasio que actúan de modo independiente a esta. A ellos no les importa la aldosterona. Un ejemplo de estos son el trianteno y la amilorida, que no se unen al receptor, sino que interfieren directamente con la entrada del sodio a través del canal iónico selectivo. Este tipo de medicamentos que no actúan sobre la aldosterona no son muy usados. La verdad, yo nunca los uso y rara vez los he visto usar por algún cardiólogo, ¿ya? Producen ciertos efectos que hay que estarlos controlando todo el tiempo, entonces no son muy aconsejables. Siempre preferimos más a los antagonistas directos de la aldosterona. Bien, aparte que se ha visto, estos antagonistas directos de la aldosterona ayudan a la función cardíaca. Bien, a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho en los pacientes que están infartados, la espironolactona y la eplerenona han visto que ha habido una mejora de la función cardíaca a la larga. Entonces, con mayor razón, usamos la espirono y la eplerenona, más que estos otros ahorradores de potasio. Bien. Los diuréticos ahorradores de potasio producen solo una leve diuresis. ¿Por qué? Porque están actuando al final, ¿no es cierto? En los túbulos colectores, al final, donde ya no hay mucho sodio que bloquear. Entonces, por eso no producen, o sea, su principal función no es hacer orinar, ¿ya? Es muy baja la cantidad de orina que pueden producir. Pero bueno, cuando ya no tienes otras opciones, no te queda otra. ¿Por qué? Porque inhibe un pequeño porcentaje de la reabsorción de sodio. Su consumo principal es en combinación, como les decía, en combinación con otros diuréticos. Furosemida más hidroclorotiazida más espironolactona. Así, en combinación con otros diuréticos para inhibir la secreción de potasio por las células principales. Son los diuréticos osmóticos. Estos actúan en el túbulo contorneado proximal y la rama ascendente del asa de Henle. Esto es importante verlo. 65% de la reabsorción del sodio ocurre en el túbulo contorneado proximal. Y los diuréticos que hemos hablado en la anterior clase solamente ocupan un 20, 10 y 2 a 5%, ¿no es cierto? Por eso es que no son tan potentes. Pero los diuréticos osmóticos van a explicar el 65% de la reabsorción de sodio. O sea, ahora estamos hablando de estos, de los diuréticos osmóticos, del túbulo contorneado proximal, los cuales son muy permeables al agua y tienen además tienen la capacidad de bloquear mayor cantidad de sodio en la reabsorción, ¿no es cierto? En contraste con los diuréticos de asa, los tiacídicos y los ahorradores de potasio, ejercen sus efectos mediante el bloqueo de los mecanismos específicos de transporte tubular del sodio. Los diuréticos osmóticos que se filtran, pero no se reabsorben.
Estas sustancias son sustancias que logran pasar hacia el filtrado glomerular, pero no se reabsorben. Hacen que el agua sea retenida en el filtrado urinario. Bien. Y propician diuresis de agua principalmente. Uno de los ejemplos principales es el manitol. Las veces que más yo he visto usar manitol en la terapia intensiva ha sido cuando ha habido un paciente que tiene un ACV y estaban tratando de sacar, o sea, con hipertensión, con aumento de la presión intracraneal. Entonces a ellos les daban manitol para tratar de disminuir, o sea, producir esta orina, sacar el líquido del paciente y de esa manera disminuir la presión intracraneal aumentada. Y justo ahí está. Ejemplo, el manitol. Se utiliza sobre todo para reducir la presión intracraneal aumentada. Como no se absorbe, el manitol tiene que administrarse por vía parenteral para que actúe como diurético. Su administración oral, o sea, si se administra el manitol por vía oral, va a causar una diarrea osmótica. O sea, su acción del manitol va a ser introducir, digamos, estaba en el filtrado glomerular, el manitol atraviesa la membrana de filtración y se queda en los túbulos, no puede ser reabsorbido. Entonces, de esa manera es como que se lo agarra al agua, no le permite al agua retornar hacia los túbulos, hacia los capilares. Entonces, como se retiene a todo el agua dentro de los túbulos, desde aquí, desde el túbulo contorneo proximal, retiene gran cantidad de diuresis. Y de esa manera ayuda a sacar el líquido que está de más en el cuerpo y por lo tanto disminuir la presión intracraneal. Bien. Hoy en día el manitol ya no es tan usado para con este fin. ¿Por qué? Porque algunas veces se ha visto, yo igual lo vi en la terapia intensiva, que han administrado manitol y el manitol es muy potente. Entonces, ¿qué ha pasado? El paciente se ha deshidratado, o sea, sí bajó la presión intracraneal, pero se ha deshidratado a tal punto que hace un desequilibrio del sodio, del potasio, y cuando el sodio se desequilibra en el cerebro, tiene sodio menores de 130, digamos, causa una, una enfermedad cerebral irreversible. Entonces, por eso hoy en día, al menos, bueno, no soy neuróloga, pero en los protocolos que he visto ya no se usa más el manitol, ¿bien? Porque es demasiado potente. Lo que se hace en casos de presión intracraneana, de aumento de la presión intracraneana, es quitar una porción de la calota, quitan una porción del cráneo. Entonces, de esa manera liberan la presión intracraneal hasta el momento en que el cerebro disminuye su edema. Bien, hoy en día ese es el tratamiento que se usa. Es quizás un poco más agresivo, pero no se ha visto últimamente, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, eso del manitol nos explicaban siempre, era un tratamiento que siempre se hacía, digamos, que no tenía discusión, pero hoy en día no, ya si se usa manitol es con demasiado cuidado. Un monitoreo del sodio, potasio, cloro, mucho más exhausto, ¿bien? Entonces, los diuréticos osmóticos son muy potentes, pero a veces son demasiado potentes que pueden desequilibrar a nuestro paciente. Entonces, por eso es que no se los utiliza mucho. Van a ver que en su práctica clínica no se utilizan mucho. Yo al menos nunca he usado ni para una insuficiencia cardíaca, al menos para patología cardíaca, no está indicado en ninguno de los protocolos. ¿Bien? Demasiado potente, inestabiliza demasiado al paciente. Los que sí usamos, como les decía, diuréticos de asa, tiacídicos y ahorradores de potasio, siempre.